En los próximos minutos no vas a escuchar una entrevista, más bien una charla. Preguntas que surgen desde la más genuina curiosidad y esperan encontrar alguna que otra respuesta. Este es un espacio libre de prejuicios, etiquetas, dogmas. Por lo tanto, deseamos que el mismo sea consumido de la misma manera, sin estrechez mental. De esto, consuman y compartan sin moderación. Bienvenidos a Podcast. No recuerdo en qué momento exactamente la conocí, cómo fue que empezamos a hablar, cuándo fue que intercambiamos número de teléfono. No me acuerdo nada de eso. Solamente sé que desde que yo la conocí sentí así una admiración tremenda. A lo lejos se le nota la lucha y cuando te vas acercando y vas intercambiando palabras con ella, empezás a sentir la grandeza de su corazón. Te sentís así chiquito ante tanta fuerza que no entendés de dónde sale. Conozco a grandes rasgos nomás parte de su historia, de su lucha, de su activismo y desde siempre quise sentarme con ella a tomar mate, sí, a tomar mate, para conocerla más. Al empezar a ejecutar la idea de este espacio del podcast, obviamente que pensé en ella y dije, no puede ser un mate, no puede quedarse solamente para mí esa charla. Su historia y la historia que ella está edificando en nuestro país no se puede quedar conmigo nomás. Todo el que esté dispuesto a escuchar sin prejuicios tiene que conocerle a la fortaleza y a la nobleza hecha persona. Cuando te toca presentarte, cuando alguien te pregunta quién sos, ¿cómo te presentas? Y bueno, me presento como Irene Rotella, una persona trans. Justo hace un tiempito estábamos hablando con Juan, el amigo en común que tenemos, y entramos así en conflicto porque no sabíamos la pronunciación de tu nombre y ahora que ya te presentaste sé que es Irene, porque yo pronunciaba Irene. Sí, Es Irene. en realidad mi nombre es algo que fui construyendo hace muchísimo tiempo y algo que no me podía despegarme, ¿verdad? Porque hace años que vengo luchando por mi cambio de nombre y nada. Irene es lo que representa todo lo que yo soy. Bueno, la verdad que este podcast, esta charla, Irene va a tener demasiado tabú. Yo creo que en muchos momentos vamos a estar así movilizando. Y también creo que es un muy buen momento porque demasiada confusión y falta de predisposición suele haber para aprender a llamar las cosas por su nombre. Yo desde el respeto que te tengo, desde la admiración que te tengo, te quiero hacer esta pregunta porque nadie mejor que vos va a poder hablar y decirnos exactamente ¿cuál es la manera adecuada para referirnos o para saber referirnos entre lo que es travesti y entre lo que es trans? En realidad, el tema trans es muy europeo, es un tema mucho más que viene de Europa, ¿verdad? En realidad, yo me considero una travesti. Y para mí la palabra travesti anteriormente era muy difícil, porque cuando yo empezaba, yo escuchaba la palabra travesti desde una violencia, o sea, como los padres le enseñaban a los niños para que me griten travesti, entonces yo no quería la palabra travesti. Y toda la palabra que yo escuchaba travesti era insulto, era toda la forma de violencia que uno no puede ni imaginar. Entonces yo odiaba la palabra travesti. Yo no quería que me digan travesti. Pero hoy, a mis 45 años, en realidad yo digo, soy travesti orgullosamente. Y si volviera a nacer, volvería a ser travesti. Wow. Y al decir que lo trans es así muy europeo, ¿a qué haces referencia? Y en realidad porque justamente la gente no entendía qué es lo que es ser travesti, qué es travesti, qué es gay, qué era ser lesbiana. Entonces la palabra travesti y la palabra trans trataban de englobar, porque viste que hay transexuales que son aquellas personas que han tenido una resignación de sexo. Y las transgéneros, yo puedo ser una transgénero, ¿verdad? O sea, en realidad la gente dice transgénero. ¿Por qué? Porque tengo una expresión de género femenina. Entonces yo me muestro hacia el público. Entonces para tratar de no discriminar más travesti, transexual y transgénero, se usa la palabra trans, ¿verdad? Entonces es como que engloba todas las identidades trans. Hace rato, Irene, dijiste que tu nombre fue una construcción de mucho tiempo, que creo que no se termina todavía de construir porque hay algo a lo cual vos aspirás llegar y por lo cual estás trabajando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo vos empezaste a trabajar esa identidad? Ya me dijiste luego algo que impacta y es muy duro.
travesti era una palabra que vos rechazabas porque era la palabra que adultos le enseñaban a los niños a que te digan a vos para insultarte. Claro. Con todo ese contexto y con toda esa experiencia, ¿vos cómo te empezaste a animar a construir tu identidad en medio de tanta hostilidad y violencia? Bueno, cada una de nosotras creo que es muy, muy similar lo que vivimos las personas trans. En realidad yo, desde que tengo uso de razón, puedo entender de que yo no me sentía a gusto de cómo mis padres me vestían o cómo me trataban o qué me daban, qué juguete me daban o qué color usaba, ¿verdad? Como que me llamaban otras cosas que yo quería descubrirlo también, ¿verdad? Entonces yo personalmente, de muy chica yo supe quién era, pero nunca yo pude asumir porque obviamente mis padres nunca me permitieron. Yo salí de mi casa muy joven. A los 13 años ya hice calle, o sea, tuve que salir de mi casa y viví en la calle, sin mi familia, siendo una niña. Y ahí en realidad yo me construí todo, ¿verdad? O sea, yo pasé por un montón de cosas que hoy me hicieron ser lo que yo soy, ¿verdad? Hoy. Entonces, en realidad yo desde muy joven supe quién era. Y yo creo que una persona va haciendo esa transición a la que yo llamo todo el tiempo. Una se cambia de color de pelo, una se corta, busca la manera de vestirse. En realidad uno no, siempre está en un contexto de cambio, siempre va cambiando. Y yo creo que también eso es lo que yo busco, ¿verdad? Y cuando hablamos de mi nombre, en realidad, antes, ¿quién me ponía el nombre? Las personas. Sí. Entonces me decían, para tentar a otra persona, me llamaban, por ejemplo, Giselle. Y yo no quería ser Giselle. En realidad me decían para bromear o para hinchar o para insultar, ¿verdad? Para Claro. burlarse de otra persona. Luego me pusieron el nombre de Lorena. Y más o menos me gustó porque era el nombre de mi hermana. Entonces como que guardaba un cariño para mí, ¿verdad? Pero en realidad no era algo que yo me ponía. Y cuando empezó una telenovela, que era un personaje de Soraya Montenegro, de una telenovela, Mariela del Barrio, era maldita. Malísima. Entonces yo dije, eso soy yo. Pero ¿por qué quería ser o aparentar ser mala? Porque en realidad uno tiene que ser mala para sobrevivir en la calle. Y tener que saber vivir en la calle, porque en la calle pasa un montón de cosas. Y yo no solo lo pasé en la calle, sino que lo tuve que lidiar en mi familia, en mi comunidad, con mis vecinos, con mis familiares y obviamente con desconocidos, ¿verdad? Entonces tuve que utilizar ese nombre de Soraya y nada. Pero cuando empecé a crecer, empecé a estudiar, empecé a trabajar todo lo que tenga que ver con derechos humanos, entendí que Giselle, que Lorena, que Soraya, es todo mi camino, es mi historia, es parte de mi historia y Iren es todo eso. En realidad Iren es la que yo elijo, es el nombre que yo elijo y no me da vergüenza. En realidad, si vos das la vuelta, Iren es Neri y fue el nombre que me puso mis padres. Y con todo eso, la verdad que me da igual porque el nombre no me define realmente. Pero es lo que yo construí porque a mí nunca me hubieran hecho nada, creo yo, como Neri. Pero sí me hicieron todo como Irem. Qué fuerte. Por Qué eso. fuerte. La palabra resistencia para vos, ¿qué significa, Irene? Y antes no entendía qué significaba, pero hoy creo que todo el tiempo voy experimentando eso, ¿verdad? Entonces es como que digo que voy descubriendo hasta dónde puedo resistir más, ¿verdad? Todo el tiempo voy resistiendo y voy buscando también formas para poder resistir, ¿verdad? Entonces para mí la palabra resistencia en realidad es algo muy, muy importante en mi vida y en mi proceso. Justo comentabas que a los 13 años vos ya saliste de tu casa. Cuando pensamos en Soraya Montenegro, yo creo que pensamos así en ella de una manera jocosa, ¿verdad? Porque, ay, qué calle hay la novela, y qué sé yo. Pero me impactó que dijiste que para estar en la calle hay que ser mala. Yo creo que la gente que señala, la gente que discrimina, la gente que no está abierta a entender, no dimensiona la manera en la cual vos viviste la violencia. Y no solamente vos, sino que todas las personas del colectivo, todas las personas de la comunidad. La violencia pues se presenta de muchas formas y no solamente es pegando. Yo creo que vos y en este espacio podemos aprovechar para hablar y tratar así de crear conciencia con respecto a, ¿en serio esto le haces a una persona? ¿En serio le violentás a una persona de esta manera? Porque desde los 13 años yo me imagino que tu historial de violencia debe de ser demasiado grande.
Claro, yo tuve varios intentos. Mi primer intento fue a los 9 años, cuando hubo una ruptura en mi casa, de mi familia. Mis padres se separaron, mi mamá se fue de la casa y yo me quedé. Era como que yo pensaba en suicidarme, ¿verdad? En querer morirme todo el tiempo. Era el pensamiento, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Después lo otro fue entre 13 y 14 años. Cuando vos ya estabas Cuando yo en realidad decidí salir de mi casa porque uno había la pobreza, otro es porque yo en realidad mi mamá no estaba en el país y mi papá en realidad no estaba presente como un papá. No era activo No me en su acompañaba. paternidad. Yo le amo a mi papá, tengo una muy buena relación con mi papá. Pero él también tenía que entrar, por eso en algún momento hay que hablar también de eso, cómo los padres entran en este proceso cuando una persona habla y dice soy homosexual o soy gay o soy lesbiana o soy travesti. En realidad los padres también van entrando en ese proceso de cambio de un montón de cosas. Y la verdad que a mí me tocó un montón de cosas, como a mí le tocaron a muchísimas compañeras, no es solamente a mí. Yo vengo a contar mi experiencia, pero es sorprendente cómo las experiencias se parecen todas, ¿verdad? Muchas de nosotras hemos pasado que hemos salido de nuestras casas muy jóvenes, no hemos tenido el apoyo del Estado. Eso es lo que yo siempre digo, ¿verdad? De que si no están los padres, debería estar el Estado. Y es donde yo digo, no es para armonizarme que quiero que esté el Estado, que es para cuidarme, para garantizar, para protegerme, justamente que yo no sufra esa violencia que me tocó vivir, ¿verdad? Ni la discriminación, ¿verdad? No, y cuando yo digo en la calle fue que yo busqué, por ejemplo, yo muy joven ya hice esta de usar ropas femeninas. Entonces yo ya empecé a hacer mi identidad y evidentemente la gente sabía quién era yo. No hace falta que yo diga soy travesti, porque la gente sabía, ¿verdad? Muchas veces me dijeron de todo. O sea, no sé si conoces, hay un bichito que se llama mariquita. El rojito, como ¿verdad? Caracolito, Sí, sí, como sí. un escarabajo, creo Sí, que, ¿verdad? sí, sí. Bueno, esa palabra yo escuchaba un montón de veces en mi vida, mariquita, mariquita, todo el tiempo, ¿verdad? O puto. Entonces yo decía, yo no soy puto. Yo no, todas esas cuestiones que uno va pasando, ¿verdad? O sea, la violencia es muy grave, es muy tremenda y hace mucho daño, ¿verdad? Y creo que no solamente las personas trans, sino que una mujer, un hombre, cualquier persona que reciba cualquier forma de violencia le hace mal y hace daño en la salud mental. Y ahí es donde entra donde la persona entra en depresión, en ansiedad y vas cayendo en eso, ¿verdad? Pero no caíste, sí que. En realidad, yo intenté, o sea, caíste, pero saliste. Todas las cicatrices que yo tengo, este tatuaje me hice justamente para tapar una etapa de mi vida. Wow. O sea, en realidad yo voy evolucionando. Yo entré en la religión de la Umbanda, yo creo en la religión, en la espiritualidad, creo. Entonces fui como cerrando capítulos en mi vida. Yo tuve muchos momentos de intentar. La otra vez que me quise, la última vez fue cuando me desfiguraron la cara, porque yo tengo una cicatriz así donde con piedra me habían roto toda la cara. Unos hombres que yo ni siquiera sabía vinieron. ¿Quiénes eran? No, yo tenía entre 17 y 18 años, estaba en la calle ya haciendo trabajo sexual y en realidad vinieron unos hombres supuestamente a ofrecer, o sea, a pedirme el servicio, preguntarme el precio y sin mediar palabra me rompieron la cara con una piedra, ¿verdad? Entonces, esa vez fue donde yo me sentí tan poca cosa. Me sentí que no valía nada, no tenía familia, yo no me quería ir a denunciar, porque denunciar para nosotras no vale la pena porque nadie te hace caso. O sea, y la ahí policía. Está lo que vos dijiste hace un rato de que no está el Estado. Y no es que vos querés que el Estado esté para que te den hormonas. No, vos querés que el Estado esté para que no venga alguien a creer que tiene derecho de hacerte eso que te hicieron a vos. En realidad yo muchas veces en todo este proceso hasta hoy escucho que vos no valés nada, es muy común escuchar o no servís para nada o escoria o te voy a matar y quién va a remediar. Esas palabras vos siempre escuchás, entonces vos en realidad la sociedad cree y cuando hay alguien del Estado que saca un discurso y dice que nosotros estamos mal o que queremos destruir esto, en realidad le está diciendo mátenla a la sociedad. Eso es lo que están diciendo. Entonces, en realidad yo nunca sentí la protección del Estado. O sea,
no conozco la justicia, no conozco lo que es realmente estar, pero sé que no es solo conmigo, sé que hay un problema del Estado, por eso justamente en mi vida me estoy preparando para ver si en algún momento puedo llegar a ser senadora de este país, porque yo creo que tengo la posibilidad de poder decir cómo la justicia tiene que ser o cómo tiene que ser la salud en este país o la educación en este país, ¿verdad? Y por eso hay cuestiones que Quien hay que realmente, prepararnos. me encanta. O sea, realmente vos tenés una preparación dentro del activismo demasiado, demasiado importante y demasiado bien nutrida. Y justo mencionabas que esta experiencia violenta que viviste, la viviste justamente en medio del trabajo sexual. Vos fuiste una de las pocas personas que se animó a hablar del trabajo sexual al cual las personas trans tienen que recurrir. Y digo tienen que recurrir porque no hay pues oportunidad de trabajo. Ujú. Y a veces vos le escuchás decir a la gente, no, hacen porque quieren, porque podrían estar en, no sé, en un supermercado, en esto, en cualquier tipo de laburo, cuando en realidad yo ahí lo que yo no entiendo, no sé si es el privilegio o la falta de conciencia que no les permite darse cuenta que no, es que ustedes porque quieren salen a la calle a trabajar, a hacer el laburo sexual. Es porque no hay oportunidades para ustedes. O sea, es muy difícil que ustedes vayan con un currículum o ni siquiera que puedan formarse, porque ahí ya arranca la discriminación. Ujú. En realidad hay un problema de educación Mm. tremenda en que no solo nos toca a nosotros las travestis, pero hoy me toca hablar de la historia de las travestis. Yo creo que tenemos una educación mediocre, pobre, que hace que justamente la educación sean para gente que tiene privilegios y que tienen una capacidad, ¿verdad? Hay un montón de jóvenes que no tienen la educación y que no pueden competir justamente con un empleo. Como si vos no llenás porque no terminaste tu bachillerato, porque no tenés 3 idiomas o porque hoy en día en realidad vos ves que piden trabajo y es de 18 a 35 y ¿qué pasa? 40 años ya no tenés capacidad de trabajar, Guau. ya no servís, sos inservible, no sé. Entonces en realidad las travestis, ¿qué pasa? Al asumir nuestra identidad, nuestros padres también empiezan a hacer violencia y muchos nos excluyen algunos nos echan o otros que hacen no nos hacen caso y nosotros terminamos yéndonos, ¿verdad? Entonces, ahí al salir perdés tu familia, perdés tu educación y lo único que tenés para sobrevivir, porque al menos yo voy a contar mi experiencia, mi papá trabajaba en el mercado 4, él era carnicero y todo el mundo le conocía a mi papá. Y yo me fui al mercado a pedir trabajo en todos lados. Pedía para vendedora y siempre era no. No, 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 no. Y yo nunca quise hacer trabajo sexual. Nunca. Yo me fui porque no ya empecé a tener hambre, yo no tenía dónde vivir, yo no tenía nada. Entonces yo dije, tengo que hacerlo, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron Por eso siempre también digo, aunque la gente le moleste, y nunca es que yo me quiera victimizar, yo soy víctima de un sistema, yo fui víctima de un sistema y sigo siendo víctima de un sistema y muchas de nosotras pasan eso también. Entonces, al no tener oportunidades de educación, de formación y capacitación, lo único que aprendes otra vez a hacer es el trabajo sexual, porque en realidad... tenés que aprender a la fuerza eso. Muchas de nosotros hemos aprendido eso y en muchas ocasiones es también forzado. Yo no soy abolicionista del trabajo sexual. Quienes quieran hacerlo, que siendo mayor de edad lo pueden hacer libre de consentimiento. Si ella o ellos están y dicen sí, quiero hacer, porque en realidad es un trabajo como cualquier otra persona pone su laburo, utiliza sus manos, su mente, su cuerpo, trabajando. Establece sus condiciones. Claro, pero ¿en qué momento una dice sos trabajadora sexual? En realidad, hoy el trabajo sexual no está en las condiciones, no tenés seguridad, no tenés protección, no tenés garantía. Entonces, en realidad, lo haces en un sistema criminalizado, vulnerabilizado y de mucha violencia. En realidad, es muy difícil sobrevivir. Para las travestis, mucho más difícil, ¿verdad? Si ya es nomás luego difícil, imagínate para una persona, qué sé yo, cisgénero, ponele, ¿verdad? Sí. Imagínate lo que va a ser para una persona que tiene otra expresión de género. Y es como que la gente también se acostumbró, ¿verdad? Yo siempre dije eso. La gente me veía en la esquina y no le molestaba.
A cambio se iba, me miraban, era como un exhibicionista. Yo me sentía ya así un dinosaurio, que la gente se iba y miraba y quería ver quién era, porque de verdad a veces hay familias que se van en auto, le llevan a sus hijos y les muestran. Eso es una realidad cuando las travestis estamos en la calle. Hay gente que se va, mira, hay gente que son educadas, se van, te saludan, son respetuosos, pero hay también gente violenta como lo que a mí me pasó. En realidad tuve un montón de experiencias, vamos a hacer un montón de podcast para contarlo todo, pero quiero contar una experiencia que fue que a mí y que a una compañera le perjudicó el ojo, perdió el ojo, cuando así también en un auto pasaron y con una hondita le tiraron una balita y le reventaron el ojo. A mí, yo tengo cicatriz en la pierna que con una cerveza cargada me tiraron y me cortaron. Entonces vos pasás un montón de cosas, que es lo que yo dije al principio, tenés que ser mala. Para vivir tenés que ser mala en la calle. Y ese es el mundo en que a veces vos caes en la droga, caes en la delincuencia, podés caer en un montón de cosas. A mí no me da vergüenza, siempre lo dije, yo he pasado por todo, he hecho todo. Y hay cosas que me he arrepentido y de cosas en las cuales realmente me han servido para ser hoy lo que soy, ¿verdad? La fuerza que hoy tengo, ¿verdad? Por eso creo que los obstáculos, cualquier obstáculo para mí no es impedimento. Lo voy a lograr tarde o temprano. Irene, vos tenés hasta impactos de bala en tu cuerpo. Sí, eso fue así un día, yo me acuerdo perfectamente, fue así un martes, no había nada, yo siempre tenía que hacer un monto porque yo vivía en un alquiler que pagaba por día. Entonces fue así un día martes, en 12 de la noche, era ahí en kilómetro 5, porque ahí fue la zona en la cual yo ejercía el trabajo sexual. Y nada, no había nada, hacía frío. Y me acuerdo que yo he visto una camioneta de color rojo y tenía todo una buscahuellas, se llama así, Las que luces, usan para ir al Chaco, ¿verdad? Para la carrera y eso. Entonces, en realidad, yo he visto las luces y me sorprendió. En realidad, el tipo vino a cazarme. El tipo vino y a quemarropa me jugó 8 tiros y 3 de ellos me dieron impacto a mí, ¿verdad? Yo no sé por qué, nunca supe. O sea, nunca nada. Yo tuve que correr. Yo no me fui al hospital. Yo me fui a mi casa. Me acuerdo en ese momento que un activista de aquellos tiempos se llamaba Peter Balbuena. En realidad le decían la japonesita que vivió la dictadura. Ella fue la que se fue en mi casa, me llevó una enfermera, me trataron ahí. En realidad todas las balas tuvieron entrada y salida, por suerte, ¿verdad? Tuve uno en el abdomen, otro en el medio de las piernas, que esa bala sigo teniendo dentro de mis piernas porque no se puede mover, ¿verdad? Nada, y así. Son cosas que fui pasando también, ¿verdad? Vos no le pudiste reconocer a la persona, no se No, pudo en hacer realidad, denuncia y encima, para empeorar toda la situación, tampoco te pudiste ir a un hospital no. a hacerte atender. En realidad yo nunca me quise ir al hospital porque cada vez que me iba era que me pasaba discriminación, estigma. Y cuando me refiero a eso es cuando vos entras y el personal, el guardia, empieza a reírse o empieza a codearse y la palabra común que vos escuchas, o un de chica. Ahí viene tu novia. Entonces vos eso escuchás y de verdad una persona en un estado, en una emergencia, lo único que quiere es que se le atienda, no que le estén diciendo por qué te vestías así o por qué sos así o Dios te va a castigar. En realidad lo que querés es que te curen, te traten como para eso estudiaron, ¿verdad? Y para eso están trabajando ahí y son funcionarios públicos. Y esas son las demandas que yo llevo, son las demandas que yo cuento, que yo digo. Y hay gente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando no pasas, no podés saber. Cuando te tocas pasar, ahí es donde vos sabes. Y ahí es donde hoy yo creo que hay muchísima gente que hoy sabe que la salud es mediocre en nuestro país. Yo hacía ese destaque y enumeraba justamente para que la gente que nos está escuchando dimensione su privilegio. Porque es exactamente lo que acabas de decir. Si vos no vivís, vos no entendés. Si a vos no te pasa, vos crees que no pasa. Claro. Porque el que nos está escuchando ahora mismo te descuida y tiene seguro privado. Te descuidas y ha de tener IPS o qué sé yo. Y se puede ir al hospital tranquilamente y le van a atender. Y no se van a codear al verle. No van a decir aún de chica.
no le van a decir, y te pasó porque te merecías luego. ¿Para qué luego vos te vestís así? O sea, es tu culpa que venga un tarado, un enfermo psicópata a querer casarte a la medianoche como si vos fueras un animal. Sí. Como si vos fueras un jaguarete en medio del Chaco. O sea, esas son cosas que yo creo que cuando se discrimina desde la inconsciencia y desde el privilegio. Claro. Y en Paraguay existen más de 60 casos de asesinato de personas trans, de travesti, que no fue investigado por la justicia. Yo podría haber sido una de ellas y a lo mejor tampoco nunca se hubiera investigado. Yo creo que por eso yo creo en Dios, ¿verdad? Y digo, Dios hizo un propósito para que hoy justamente tenga la oportunidad de estar sentada acá, de poder hablar, de poder transmitir. Y como dijiste, y por eso agradezco mucho este espacio, justamente es porque esto se queda para la historia. Esto se queda y esto sé bien que en algún momento alguien lo va a poder entender, lo va a poder escuchar, lo va a comprender, lo va a respetar o no, pero es algo que es valioso, que en realidad es algo que a mí me negaron mucho tiempo, poder hablar, abrir. Yo no hablaba, en serio, yo siempre fui así obediente, sí, no, era la palabra. Hoy en día grito, ¿verdad? No, y justamente esa es la idea de este espacio. O sea, cuando yo pensé en este espacio, lo que quería era lograr eso, ¿verdad? Lograr hablar, lograr darle espacio al que siente que antes no tuvo esta oportunidad o antes no iba a poder tener una oportunidad como esta. Y ese es otro privilegio, Claro. hablar libremente, poder decir lo que vos quieras decir, poder contar tu historia las veces que quieras contar. Eso también es un privilegio. Claro. Iren, un misterio es... Iren, otra vez te digo, Iren. Es un misterio para mí entender cómo vos el odio y la violencia transformás en amor. Porque vos siempre hablas desde el amor. La última vez que me fui a Casa Diversa, por ejemplo, hablamos de ese personaje, Kashiai, y con Juan nos quedamos así, con mi amigo Juan, nos quedamos impactados por la manera y por la sororidad con la cual vos hablaste. Y después dijimos, pucha que hay amor en Iren. ¿De dónde, cómo haces? Número uno, ¿de dónde sale tu fuerza, verdad? Para seguir. Es admirable. Pero ¿cómo lo que haces para transformar tanto odio y tanta mierda que te tiraron en amor? Y porque yo creo que aprendí que el odio que uno puede guardar, porque de todo lo que menciona a mí, yo tendría que odiar la humanidad, ¿verdad? Y yo dije, en realidad lo sentí en algún momento de mi vida. En realidad una vez dije, no valen nada, son una mierda. Pero en realidad después comprendí de que hay errores que el ser humano va a cometer. Yo los cometo. Entonces, en realidad, hay que la gente va a seguir cometiendo y yo no tengo que guardar los rencores para mí, ni el odio para mí, porque me va a destruir a mí. En realidad, lo único que yo tengo que hacer es dar amor y vivir. Y yo, todo lo que me negaron a mí, yo lo convierto en amor. O sea, si no me querés, bueno, hoy puedo decir, lo lamento que no me quieras, no me va a morir porque no me querés, ¿verdad? Nada, si yo me quiero, wow, ya está, ¿qué me importa? Pero cuesta mucho en realidad, ¿verdad? Cuesta muchísimo llegar a pensar así, nada, yo quiero que todo el mundo me quiera y mentira, no todo el mundo te va a querer. Entonces, en realidad, querete vos y ya está. ¿Cuál es el problema? Querete vos, amate vos, valorate vos y el resto, bueno, que se rasque el que se quiera rascar, que se pique el que se quiera picar y el que no, de verdad, tiene la oportunidad de demostrar también el amor y vos también a esa persona. Y eso es lo que yo hago. Y aparte porque yo creo que no sé cuándo me voy a morir y no me quiero morir odiándola a nadie. No, de verdad, yo quiero morirme amando a la vida, amando todo lo que me pasa y yo amo hasta las peores cosas que me han pasado, porque me ha hecho crecer como persona y me ha hecho crecer muy grande y de verdad que yo hoy, de haber comido en la basura, que hoy tenga mi casa propia, que yo hoy terminé mi colegio, que hoy quiero entrar en la facultad. De verdad, yo tengo que estar agradecida con la vida y con Dios porque Dios le da fuerza a los que van a poder soportarlo. Y yo creo que eso es verdad. Entonces, y aparte también porque vuelvo a decir, soy cristiana y creo en eso. Creo que la palabra de Jesús siempre fue eso, amarse uno a otro, ¿verdad? Y quererse por sobre todas las cosas. Entonces yo tengo que quererle a la gente. Y el que me odia le doy amor. Y tarde o temprano me va a querer. Wow, qué potente. O sea, estoy así sin palabras yo, Iren, porque es muy grande. O sea,
Me impactó fuerte escucharte decir, me quiero morir amando. Y porque de verdad, la humanidad no tiene tiempo para el odio. ¿Quién tiene tiempo para...? O sea, de verdad, uno no puede ir por la vida odiando. En realidad, Y te encima que destruye. Irene, vos tenés todo para odiar. Y de O sea, vos verdad, tenés todo como para deshacerte en odio, pero elegís lo otro, elegís lo y me contrario. hace bien. En realidad me hace súper bien. Nada, yo de verdad, y también así, porque cuando te tiran discursos de odio, vos no, o sea, antes yo le quería mandar a la China a la gente, Ujú. pero hoy yo le digo, ah, bueno, te quiero, beso. Y de verdad no pueden No. resistirlo. Entonces, de verdad, yo no me voy a entrar a discutir con alguien que hoy me diga travesti, que alguien me diga puto, que alguien me quiera venir. Yo no, yo le digo, te quiero, beso, baby. Ya Baby, al está. final. Así para Y acentuar nada, aún y ahí más. rompes, en realidad rompes todo. Porque eso, yo creo que es eso. El mal nunca puede estar mucho tiempo, de verdad. Iren, ¿en qué momento vos arrancaste el activismo? ¿En qué momento y así desde qué lugar? ¿Cómo vino a tu vida el activismo? Y fue así un momento de mucho cansancio, de haber Ujú. pasado un montón de cosas. Yo siempre digo, tengo algunos policías que tengo que felicitar y a otros no, ¿verdad? Y Ujú. en realidad en mi vida yo siempre dije que fui yo, a la policía le he visto como mi proxeneta. Nunca le he visto como alguien que me protegiera, ¿verdad? Entonces yo siempre tenía mucho problema con la policía porque ellos me coimeaban, siempre buscaban en la zona, hasta hoy eso hacen, ¿verdad? De que se van por la zona de trabajo sexual, piden plata, un montón de cosas pasaban, ¿verdad? Le persiguen a los clientes, le sacan plata. Todo esto yo denuncié en todo desde que empecé el activismo, he denunciado y este último me he comunicado y he también conversado con el viceministro del Ministerio del Interior. O sea, no es algo que yo invento, nomás lo Ujú. que yo digo. Claro. Y fue en el año 99, en el año 99-2000, en la calle donde había un comisario, que no quiero dar su nombre ahora. Ujú. eh, Fue un comisario que me torturó, me llevó hizo como un allanamiento en la zona donde nosotras ejercíamos el trabajo sexual y él me bofeteó y me escupió por la cara y yo respondí, ¿verdad? De la misma manera. Entonces por eso él me llevó por resistencia y me llevó a la comisaría 11 que estaba en la ciudad, ahí en Asunción, cerca Ujú. de kilómetro 5, y me llevó ahí y me torturó toda la noche. Hacía frío, tremendo frío, y él me derramaba agua con hielo en el calabozo. Y desde ahí, cuando justamente Peter Balbuena me saca de la comisaría, yo me voy, hago la denuncia, y fue la primera vez que nos fuimos a posarnos frente a un medio en la zona Mariscal López. Y fue la primera vez que yo dije que en la prensa, ¿verdad? Yo denunciaba a la policía y bueno, entonces siempre mi objetivo era que ellos me dejaran en paz de trabajar, que no me molestaran más, que no me coimearan, que no me hicieran más daño. Entonces yo no sabía, te juro, que yo no sabía que era derecho humano, yo no sabía que yo tenía derecho a estudiar, que yo tenía derecho a denunciar. Yo no sabía nada de eso. Yo lo único que yo quería era que me dejen trabajar porque era mi único sustento. Y fue así como yo empecé a denunciar los casos, empecé a denunciar los asesinatos de personas trans. Fue ahí donde yo empecé a mover, a aprender. Peter Balbuena fue mucho de que me enseñó a mí, y posteriormente le conocí a una activista que ya no está, que era Luana Berkin, una activista argentina que hizo mucho en Argentina. Le conocí a ella y ella fue la que me dijo, me enseñó muchas cosas. Entonces yo creo que mi activismo realmente empezó en el año 2000, cuando yo empecé a denunciar todo lo que pasaba con la policía, ¿verdad? Y fue así. Y después pidiendo educación, fui pidiendo vivienda, fui diciendo, bueno, dejen de matarnos, dejen de violentarnos. Y cada vez fuimos creciendo más, ¿verdad? En nuestro discurso, en nuestra exigencia también de nuestros derechos, ¿verdad? Vos tuviste, o sea, inició en el 2000, pero tuviste así como que estudiar mucho también, ¿verdad? O sea, al momento de empezar a darte cuenta, espera un poco, yo creo que habrá sido un despertar también para vos porque te habrás dado cuenta, che, espera, yo parece que yo estoy siendo activista y yo Mm, necesito
entender. Vos habrás estudiado, o sea, no hay carrera de activismo, ¿verdad? Claro. Pero de alguna u otra manera vos tuviste que estudiar, leer, codearte con personas que te nutran de lo que es el activismo. Claro, sí, la verdad que yo personalmente creo que hoy trabajo mucho y muy de cerca con varias organizaciones, ¿verdad? Una de ellas, Amnistía Internacional, que a mí realmente me ha fortalecido, me ha empoderado en un montón de cosas que yo no tenía conocimiento y entender de que yo hoy, ¿por qué digo soy no una activista, una defensora de derechos humanos? Porque yo defiendo todos los derechos, no es solamente los derechos de la comunidad travesti o la comunidad LGBT. Yo defiendo los derechos de las Todos. mujeres, de los hombres, de todas aquellas personas. O sea, Del todos ser los, humano, de la claro, persona. sí, todos los derechos para todas las personas. Es un eslogan que lo tenemos en Amnistía y que lo venimos trabajando. Y bueno, ahí también trabajé con Repadi, que es una red de organizaciones también que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Y bueno, cosas así que fui aprendiendo también. Y bueno, tuve la experiencia de ir a otros países, conocer otras organizaciones, otras redes, formas de que fueron logrando para que yo también me nutra y pueda decir, bueno, acá está, ¿verdad? ¿Qué cambió en vos como persona? En tu vida cambió muchísimo, pero la Iren de antes del activismo claramente es demasiado diferente a la Iren que hoy día, en este preciso momento, está acá sentada conmigo. Y yo creo que he madurado como persona, ¿verdad? Como ser humano he madurado. Entiendo muchas cosas más, veo, soy crítica, puedo reflexionar también, ¿verdad? Y nada, creo que ha cambiado mucho el proceso también que yo me fui transformando y transformando mi educación, ¿verdad? Por eso siempre voy a defender la educación como uno de los principales motores para cualquier persona. Nadie sin educación puede vivir. Uno necesita de la educación. Esta pregunta es, o sea, la siguiente pregunta que te quiero hacer es así, algo que a mí a veces me ataca, es como un pensamiento intrusivo porque hay momentos en los que yo no acredito que una persona que forme parte de la comunidad no sea consciente ni empatice con la lucha de las personas que están dentro de la comunidad. En algún momento dado vos también ya te llegó a pasar que te encontraste con alguien que forma parte de la comunidad pero no quiere involucrarse. Está bien que no te quieras involucrar en el activismo, no pasa nada, vos querés vivir tu vida y todo bien, pero el hecho de que no empatice y que hasta en ocasiones te dé la espalda o le dé la espalda a la gente de la comunidad, ¿te llegó a pasar que te encontraste con personas así? Todos los Un montón, días. ¿verdad? Todos los días. Todos los días hay gente que de la comunidad que tiene posibilidades y que te podrían ayudar. Y eso es, por ejemplo, yo he pedido a la propia comunidad empleo antes de ser trabajadora sexual y no me han dado empleo. Entonces, de verdad, ni siquiera le he pedido ayudarme gratis, Claro. sino dame trabajo, dame esto. En realidad, yo creo que la comunidad, toda aquella persona que está como cómoda o como que, porque el privilegio también es un derecho, o sea, todos tenemos que tener privilegio, ¿verdad? Pero no alguno. El Estado lo que no puede ser es que le dé privilegio a un sector y al otro sector no. El Estado tiene que estar para todas las personas, ¿verdad? Entonces, de verdad, es un derecho estudiar y si podés estudiar, fantástico, pero el Estado tiene que estar con esa gente que no tiene la posibilidad, ¿verdad? Entonces sí me he encontrado con un montón y hay un montón de gente que todo el tiempo no entiende, ¿verdad? Y en el mundo de las trans, porque no quiero que se toma mal, pero hoy la lucha trans travesti en todo el mundo en realidad fue nuestra, o sea, que hoy los gays estén donde estén, que hoy las lesbianas estén donde estén, y no están las travestis, porque yo tengo contado con los dedos travestis que están en la universidad. No es que no querramos estar, no tenemos la posibilidad económica, no hemos terminado el colegio, un montón de cosas. Entonces, sí, vos te encontrás con gente en la comunidad que también es un poco egoísta y que no puede mirar sus propios privilegios o no puede mirar sus capacidades también, ¿verdad? Que porque tienen capacidad de poder ayudar, pero no abren las manos. Entonces, no es un reproche, es algo real que está Es una pasando, realidad. ¿verdad? Y que es necesario también poder trabajarlo eso. Iren, desde ahí entonces, no solamente desde ahí, sino que desde muchos espacios, entonces vos dijiste, tengo que crear un espacio, tengo Sí. que crear casa diversa. Yo creo que desde ahí, desde tanta carencia,
nace Casa Diversa, ¿verdad? Sí, en realidad Casa Diversa tiene 8 años y fue así pensada de mujeres trans adultas. Y en realidad la probabilidad de vida de una persona trans travesti en el mundo, y Paraguay no es la excepción, es de 35 a 40 años. O sea, si no te morís de una enfermedad de base, si no te matan, si no morís de otras cuestiones, en realidad no llegas, no hay muchas personas, o sea, realmente muy pocas son las personas trans que tienen 50, 60 años. Y nosotros tenemos la dicha de tener hoy víctimas de la dictadura. O sea, tenemos 2, 3 mujeres trans que vivieron la dictadura, que fueron presas en la dictadura y que hoy son un acompañamiento para mí, ¿verdad? Porque yo tengo que reconocer que si ellas no estuvieron, yo jamás hubiese estado. O sea, en realidad ellas estuvieron antes que yo y yo hoy soy la voz de ellas con mucha más potencia, ¿verdad? Ellas levantaron, ellas pusieron el cuerpo. En realidad Casa Diversa nace en esa intención de que mujeres trans, adultas mayores, trabajadoras sexuales, no estemos hablando de qué hicimos esa noche, sino que realmente queríamos aprender a leer. Yo hasta hoy, por más que he terminado mi bachillerato, tengo errores ortográficos, horrores le digo yo, ¿verdad? Pero en realidad sigo teniendo problemas de educación que me tengo que seguir formando todos los días. Entonces nosotros dijimos, bueno, yo nunca he leído un libro. Hasta hace poco me regaló una compañera un libro y yo empecé a leer. Wow. Fue la primera vez que cuando me invitó Marcelo Martínez me fui a un cine. Nunca me he ido. O sea, yo nunca he ocupado espacio porque siempre me he cohibido para no pasar discriminación. Entonces, de verdad, Casa Diversa, yo dije, era un lugar donde nosotros podíamos tomar un café sin que nos diga acá no pueden entrar. Entonces era tomar un café, leer un libro, poder estudiar, poder hablar de otras cosas, poder soñar, ¿verdad? Poder pensar y decir, no, acá no quiero ser solo trabajadora sexual. ¿Por qué no puedo ser doctora? ¿Por qué no puedo ser abogada? ¿Por qué no puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces fue así hasta que aparece una niña trans que estaba recorriendo el Estado y que el Estado no le permitía porque ella no dejaba de asumir su identidad. Entonces salía y terminaba en la calle, estaba en un contexto de abuso, de violencia, y fue que por ella tuvimos que alquilar la casa nosotras, tuvimos que pedir apoyo a todo el mundo para que nos ayude, y fueron así las primeras, las mujeres feministas organizadas que nos ayudaron con sábanas, cubiertas, y así abrimos Casa Diversa con la ayuda de voluntaria de la gente. Y nada, para darle lugar a esa niña que no esté en la calle, que no esté siendo abusada y que pueda hoy ser. Hoy esa niña va a cumplir este año 21 años, está en el colegio, está estudiando, ya tiene muchos títulos colgados. Ahí, en realidad, si la gente conoce Casa Diversa, puede decir que hay mucha gente que ha cambiado su vida y que ha transformado su vida. Entonces, de verdad, para mí, cuando yo hablo de Casa Diversa, es lo que yo siempre quise: una casa, una familia que nunca tuve. Y ahí es eso, ahí es una casa, una mesa donde comemos entre todas, donde hacemos nuestra Navidad, nuestro Año Nuevo, nuestra Semana Santa, festejamos los cumpleaños que nadie nos festejó. Entonces, de verdad, es un gran hogar que vos tuviste la posibilidad de conocer, y que yo siempre le voy a invitar a la gente que se vaya, que hable, que conozca, porque mirar desde las redes no es lo mismo que irte y estar ahí adentro, y ¿verdad? compartir. Y compartir y poder entender y poder hablar, y así también uno va creciendo como ser humano. Vos sabés que todo esto que dijiste me remite a una charla que una vez tuve con mi hermana, de lo doloroso que a veces es dar desde la nada. Porque es muy difícil, por ejemplo, dar el amor que a vos no te dieron. Es muy difícil dar la presencia que vos no tuviste. Entonces no tenés por un ejemplo, no tenés una referencia de cómo yo doy amor de esta manera si yo nunca recibí esa clase de amor. Yo cuando me fui a Casa Diversa y hablando así contigo, yo me di cuenta que realmente no sé de dónde venís, Irene, porque vos das lo que vos no tuviste. Y es muy difícil dar desde la nada. Y es Casa Diversa eso. Es construir desde la nada y poder darle a gente que nunca supo. O sea, es muy fuerte, o no sé si yo estoy sensible, en qué parte de mi ciclo estoy. Pero a mí ahora me impactó lo que dijiste de festejamos los cumpleaños que nunca nos festejaron. Y cuando hicimos la primera vez de una compañera que se llama Brenda,
que ya tiene también más de 45 años, le festejamos su cumpleaños y ella sí se re emocionó. Y yo decía, ¿por qué ella se emocionara? Y ella nos contó ahí que fue la primera vez que a ella le hicieron un cumpleaños. Entonces para nosotros es así una reliquia, teníamos que hacer los cumpleaños. Sea como sea, tiene que haber torta, tiene que haber... Nosotros inventamos la decoración, hacemos todo y hacemos como cualquier otra persona lo va a hacer en su familia. Entonces es como eso que nos faltó es lo que nosotros hacemos ahí, ¿verdad? Y hay ese acompañamiento. Entonces hoy realmente yo me siento muy orgullosa y agradezco también a toda la gente que nos ha ayudado de un principio, porque sin la gente, sin el apoyo que nosotros podíamos recibir, que no voy a mencionar, pero toda aquella persona que nos ayudaron con ropas, con zapatos, con utensilios, en realidad hicieron que hoy sea Casa Diversa, ¿verdad? Que hoy estemos... ¿Cuánta gente ha pasado en estos 8 años? Un montón de gente han pasado por ahí. Y no solamente de la comunidad LGBT, mujeres violentadas también han pasado. Personas en situación de calle, cuando hace frío, nosotros abrimos para dar comedor, para que puedan tomar un cocido caliente, para que puedan descansar, ducharse. O sea, Casa Diversa es mucho más amplio de una población LGBT, sino que es para la comunidad, para todas aquellas personas que nunca tuvieron una casa, que nunca tuvieron una familia, ¿verdad? Porque ciertas veces hasta abrazarte cuesta, ¿verdad? Darte un abrazo. Y eso es lo que ahí cura. A veces no curan las medicinas, curan un abrazo, escucharte, hablar, conversar. Y hay veces también que no es que es todo fácil, ¿verdad? También, Obvio. como en cualquier casa, hay dificultades. Y bueno, lo sobrellevamos también ahí. Algo que bueno, podría llegar a ser redundante preguntarte es una historia, una situación que a vos te hace pensar, no puedo dejar esto. Porque yo sé que es muy difícil por la manera en la cual vos me hablas, me confías, lo que es así, el manejo o tu gestión para poder conseguir cosas, que te cuesta muchísimo conseguir cosas, porque yo sé que la gente de repente no, tengo miedo de apoyar, tengo miedo de irme, tengo miedo de mostrarme, porque qué van a decir, cuesta que la gente quiera ayudar a la Casa Diversa porque tienen ese miedo de me voy a quedar pegada a esto y de por ahí a la gente de mi trabajo no le va a gustar o a las marcas no le va a gustar y me van a dejar de apoyar. O sea, hay mucho cuculele rondando. Pero vos igual seguís con Casa Diversa. O sea, no hay manera que vos en algún momento de tu vida, Irene, digas, sabes que ya no quiero más, ya estoy cansada, estoy harta, yo voy a cerrar. Eso no va a pasar. Muchas veces he pensado, eso sí, he pensado, porque no es fácil. No. No es fácil cuando vos no tenés en realidad no tenés para comer. En realidad nosotros muchas veces, por ejemplo, valoramos mucho lo que es la comida, o sea, porque en realidad una cuestión que a mí me tocó vivir, por ejemplo, era que cuando yo hacía trabajo sexual, mi comida era empanada, coca, fiambre, pan. Esa era mi comida. Yo no. Yo cocino un puchero, le cocino comidas caseras que en realidad a veces vienen los recuerdos. Antes mi abuela hacía esto, antes mi mamá hacía esto, o yo comía esto en mi casa. Entonces vos te vas también construyendo eso. Y de verdad hoy... es imposible para mí vivir sin Casa Diversa. En realidad es imposible porque es parte de mí, o sea, es algo que es un proyecto vida en mí, es mi historia, es mi vida, es mi necesidad. También hoy Casa Diversa es parte de mi vida. Sin Casa Diversa yo creo que no voy a existir. Entonces en realidad yo hasta el último aliento de mi vida voy a luchar por Casa Diversa, ¿verdad? Irene, ¿vos cómo te sentís en paz? ¿Qué es lo que a vos te hace sentir así? Acá este es mi lugar. Comer, wow. No, me hace sentir en paz cuando me reúno con mis plantas, cuando estoy ahí sentada, en realidad me transmiten demasiada energía positiva, entonces me gusta mucho, es el momento en que yo encuentro paz, ¿verdad? En el momento que me conecto con las plantas y de verdad yo puedo decir que las plantas te dan muchísimo poder y fortaleza y nada, yo cuando me siento mal abrazo un árbol. Aprendí a abrazarle a la gente abrazando los árboles, ¿verdad? Es una terapia también que se puede hacer, abrazar a los árboles. Aparte de darte energía, evidentemente no te va a rechazar el abrazo, porque hay mucha gente que lo rechaza. Entonces, de verdad, yo he aprendido así y hoy puedo abrazar sin miedo. Hay gente que... ¿Nunca te pasó que la gente te abraza así medio... Y no sabe qué hacer cuando le estás abrazando? Claro, ay, no, yo abrázame así, ¿verdad? Pero de verdad, yo
busco eso porque creo que la gente tiene miedo. Vos acabaste de decir eso. Tiene miedo para irse porque del qué dirán, ¿verdad? Sí. Y una anécdota que me pasa hace poco que nosotros abrimos un espacio de formación para las mujeres de la zona. Enseñamos peluquería, todo lo que tenga que ver con maquillaje, y era muy sorprendente ver cómo los hombres o los hijos o los maridos de las estudiantes estaban allá afuera, ¿verdad? Y las mujeres entraban y ellos miraban los hombres dónde entraban, con quién estaba ahí, quién impartía los cursos. Y hoy los hombres nunca querían entrar porque tenían miedo que alguien saque fotos, que le diga que se van en la casa de las Claro. travestis. Y hoy después, cuando se terminó el curso, 2 meses después, todos los hombres ya sentados aplaudiendo ahí, ¿verdad? Entonces, de verdad, tiene que ver con eso, con que vos conozcas la realidad. Porque vos hoy tenés una amiga travesti, no vas a ser travesti. Porque vos hables con una persona trans, no vas a ser trans. En realidad, tus hijos no van a ser. Eso no se muda. Esto es de verdad. Uno nace y no hay forma ni con metiéndole en el cuartel, ni pegándole, ni pelándole. No va a dejar de ser travesti. Las travestis vamos a ser, hay veces que te vas a negar para no pasar cosas, pero en realidad siempre vas a ser trans adentro. Entonces, hay que vivirlo nomás. Irene, ¿tu sueño cuál es? Tengo varios. Elegile a uno y contame. Ser vieja, llegar a más de 100 años. Quiero verme arrugada, quiero verme con el pelo blanco. Me imagino estar en una cabaña cerca de un arroyo mirando el cerro. Ese es mi sueño. En realidad quiero estar así en una hamaca y morirme ahí. Eso es lo que yo quiero. O sea, y es lo que todos los días le pido a Dios. Espero que me cumpla. Ahora estoy viendo ya mis canas, entonces digo, pues voy por buen Qué camino. gusto, ya En están realidad, saliendo sí, las porque canas. anteriormente, hasta hoy, hay gente que te dice no tener vergüenza, hay gente que critica la edad, hay gente que dice que es feo tener, parece 40, 45, 50. Yo no, yo me quise morir a los 8 años, 9 años. Yo quiero vivir y todos los días prefiero vivir sin dinero, sin nada, pero quiero vivir, ¿verdad? Yo estoy acostumbrada, así comí de la basura, lo volvería a comer sin problema, pero yo quiero vivir. O sea, eso es lo que todos los días le pido a Dios. Dios Y mío. quiero verme así, vieja, y eso. Irene, hay unas últimas 2 preguntitas que te quiero hacer como para ir cerrando este episodio, porque creo que es muy importante entender y ayudar. Quiero que nos ayudes a entender lo que es ser aliado, cómo uno puede ser aliado. Ujú. Y bueno, yo creo que existen muchas formas, ¿verdad? Uno es que vos apoyes, de verdad, y apoyar. Muchas veces también te digo, yo te respeto, pero no te estoy entendiendo o comprendiendo, ¿verdad? Y a mí me ha pasado siempre esto de que siempre unas amigas me preguntan, ¿verdad? Me decían, yo te quiero, te apoyo, te respeto. Y una pregunta le hice, ¿y si tu hijo se enamora de mí? Yo si su novia me vas a aceptar, y se quedaron así impactadas. Entonces dije, medio que tu respeto y que te entiendo no es real, ¿verdad? No, al Entonces en realidad 100%. ser aliado implica muchas cosas. Y vos podés estar en desacuerdo, podés estar en un montón de cosas, podés pensar, pero en realidad ser un aliado es darte la mano en la cuestión. Por ejemplo, hablamos del empleo, la falta de empleo. Vos podés darle trabajo a las personas trans. No te vamos a robar, no te vamos a mudar, no te vamos a matar. En realidad le podés dar empleo. O sea, hay un montón de formas que podés ser aliado, ¿verdad? Yo siempre digo, no hace falta que me dé dinero. Si vos sabés sumar, restar, enséñame a sumar y a restar. Ese es ser aliado. Si a vos te sobra una ropa que ya no usas, dame esa ropa. Hay gente que lo va a necesitar. Hay gente que lo puede dar. O sea, existen un montón de formas de poder ser aliado, ¿verdad? No hace falta que vos solamente alces la banderita LGBT. No hace falta en realidad. Ni que te vayas a la marcha y yo no estés me en la quiero, marcha. o sea, en realidad yo ya no quiero más eso que la gente me pregunte, ¿quién soy? Soy trans. No, yo soy Irene. Y así, ¿verdad? Entonces, tu aliado tiene que ser también así, tiene que valorarte, respetarte y amarte por lo que vos sos como persona, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que tiene que ser un aliado. Irene, y yo, los compañeros que están acá en el estudio, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puedo hacer para ayudarle a Casa Diversa?
Y como dije, ¿verdad? Sí, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, hacemos un montón de cosas. Ofrecemos, por ejemplo, trabajo de limpieza. Hay compañeras que limpian casa, oficina, departamento, con plena así, confianza. Nosotras hacemos todo el acompañamiento del proceso. Si alguien sabe algo, pueden enseñarnos, ¿verdad? Sea virtual o presencial. Pueden donar efectivo, evidentemente, porque hay que pagar luz, agua, hay que pagar, hay que Claro. comprar el gas. Hay que comprar alimentos, en realidad apoyar también para las personas, porque nosotros, el 90% de las personas que están hoy en Casa Diversa tienen una enfermedad de base. Entonces hay que trabajar mucho el tema de la salud. Hay muchas compañeras que están con cáncer, con insuficiencia renal, entonces hay que hacer diálisis, quimioterapias, un montón de cosas, implica un montón de gasto, ¿verdad? Y después, como siempre digo, si hay ropa, zapatos, muebles que ya no usas, nosotros lo usamos, a veces lo transformamos, lo inventamos otra vez y lo vendemos o lo utilizamos en la casa, ¿verdad? Iren, sos enorme. Te agradezco tanto. O sea, se me acaba de cumplir un deseo que tenía desde hace muchísimo tiempo y te agradezco tanto. Y no es lo que te agradezco porque viniste, hablaste conmigo y me regalaste tu tiempo y este capitulazo del podcast, sino que gracias por lo que haces. Gracias por ser luz en tanta tiniebla, en tanta mierda. Sos luz y sos amor. Y eso de verdad es demasiado admirable. Gracias, en serio. Gracias a vos, porque también me diste la oportunidad de en vida poder hablar y poder conversar, y bueno, por eso justamente acepté, y porque de verdad creo que vos sos una gran persona, que sos sincera, o sea que, y a mí me gusta hablar con la gente que es sincera, que es honesta, y que no hace falta que vos me entiendas o me comprendas, sino que vos realmente hables con esa sinceridad y preguntes y hagas. Entonces, de verdad, yo soy la agradecida también de haber tenido la oportunidad de conversar, de poder sentarnos acá, y nada, me sentí súper a gusto. Ay, qué gusto. Eso es lo que quería. Finalmente se paga todo con eso, con saber que te sentiste tranquila, segura y a gusto hablando con nosotros. Sos lo más. Te agradezco demasiado. Muchas gracias.